Buenas noches a todos. De la primera a la segunda sesión de la 16ª Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Estamos viviendo esta etapa del camino sinodal y doy gracias sinceramente a Dios por la experiencia de una Iglesia inédita y prometedora, en la que puedo participar como teólogo. En la primera sesión del sínodo, la disposición de los participantes reunidos, como habréis podido ver en las retransmisiones televisadas, reunidos alrededor de las mesas en el sugestivo espacio de la sala Pablo VI, abrazados por la gran escultura de Cristo resucitado, que emerge victorioso al soplo del espíritu del oscuro cráter causado por el odio y la violencia, ayer y hoy. Lo estamos viviendo trágicamente en estos días. Y a la derecha de la aula Pablo VI, el discreto y amoroso ícono de María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Bueno, todo eso describe bien el clima de oración, recogimiento, de diálogo y de fraternidad que marcó la celebración de la primera sesión de la Asamblea. Comparable, según el informe resumido, a la imagen bíblica del banquete de bodas descrita en el libro del Apocalipsis, una iglesia sinodal, imagen de la Eucaristía, puente y cumbre de la sinodalidad, con la palabra de Dios en el centro. Yo diría que esto se trató principalmente de eso en la primera sesión, una pausa para aprender a encontrarse, a escuchar y a conversar en el Espíritu Santo, para que juntos podamos dar ese paso adelante que hoy se nos pide. Sintonizar en la longitud de onda del Espíritu Santo, dejándonos plasmar por Él en fidelidad a la raíz del Evangelio y a la savia de la tradición viva como iglesia del tercer milenio. Pueblo de Dios en camino, hospital de campaña y una profecía de paz para toda la familia humana. Quizás fue la madre Ignazia Angelini, ex abadesa del monasterio benedictino de Vibordone, cerca de Milán, quien ofreció una de las interpretaciones más acertadas de lo vivido en la primera sesión de la Asamblea Sinodal. La Madre Ignacia, después de haber acompañado todo el viaje con meditaciones bíblicas ofrecidas en tándem con el padre dominicano Timothy Radcliffe, concluyó que el sínodo ha llevado a cabo descaradamente un saludable acto subversivo. Es decir, se pidió a la Iglesia que fuera contra la corriente, para seguir el camino trazado por Jesús, que no es el de la polarización que llega a demonizar e incluso eliminar el adversario. Tanto es así que la pregunta con la que termina es: tengo que responder estando atrapado. ¿De qué lado estás? No. Hay que pasar página y volver a aprender, como lo ha señalado el Papa Francisco, a callar, para poder escuchar la voz del Padre, para escuchar el llamado de Jesús, para escuchar el gemido del Espíritu. Pedimos al Papa Francesco que el sínodo sea kairos, es decir, un momento favorable de fraternidad, un lugar donde el Espíritu Santo purifique a la Iglesia de los chismes, las ideologías y las polarizaciones. ¿Fue esta la primera sesión del sínodo que promete ser esto como un todo, el camino sinodal? Eso creo. Como una pequeña semilla, ciertamente, un grano de mostaza, como el que Jesús habla en las parábolas del reino, sembrada generosamente como signo de fe en Dios, que es amor y esperanza, en el camino de la humanidad de hoy.
Ahora, durante un año, hasta la segunda sesión en octubre de 24, las iglesias de todo el mundo están comprometidas con el discernimiento y la prueba. Con referencia a sus contextos, cuánto hemos podido acoger juntos en el ejercicio de esta escucha para hacerla fructificar. Bajo la mirada de María, aprendiendo de ella, la Madre Ignacia siempre enfatizó esto: la bienaventuranza del seno materno, que, acogiendo en sí mismo al Verbo, engendra y acompaña los brotes de la vida nueva. Como narra el Evangelio, una mujer alzó su voz en medio de la multitud y dijo: bendito el vientre que te parió. Pero Jesús, él dijo: bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en marcha. Se trata, por tanto, de un ejercicio con todos los límites y la temporalidad de las cosas humanas para aprender a ser una iglesia que es casa y escuela de comunión y de servicio, como ya deseaba Juan Pablo II en Novo Milenio Inuente. Por primera vez, así en la historia de la Iglesia, según lo establecido por la Constitución Episcopal, excomulgado 50 años después de la institución del Sínodo de los Obispos en 1965, querido por Pablo VI para implicar a toda la Iglesia en la gracia y en los caminos trazados por el Concilio Vaticano II. En primer lugar, porque es una expresión, creo que se puede decir que ha sido levantada y sucedida por el don de Dios, más allá de las expectativas, no solo de la comunión colegial de los obispos, sino de la comunión sinodal de todo el pueblo de Dios, que se ha hecho presente a través de testigos laicas, laicos, religiosos, religiosas, personas comprometidas en las fronteras más difíciles e incluso extremas del proceso sinodal iniciado en las iglesias locales. Un ícono de la iglesia, una y católica, con el aliento ecuménico que la distingue, prometió promover este aliento ecuménico con la vigilia de apertura y con la presencia activa en el trabajo de los delegados fraternos. Una gran y positiva noticia. Así se expresa el informe resumido, en una especie de balance provisional en la última de las 20 hojas en que se divide. Incluso cuando experimentaron la fatiga de caminar juntos, la asamblea percibió la alegría evangélica de ser pueblo de Dios. Las innovaciones propuestas para este momento en el viaje social han sido generalmente bien recibidas. Los más evidentes son el paso de la celebración del sínodo de un acontecimiento a un proceso, la presencia de otros miembros, mujeres y hombres, junto a los obispos, la presencia activa de delegados fraternos, el retiro espiritual de preparación a la asamblea, las celebraciones de la Eucaristía en San Pedro, el ambiente de oración y el método de conversación en el espíritu. La ganancia fundamental no solo en el nivel teológico, sino en el nivel de la experiencia vivida es esta. La sinodalidad, como hemos experimentado, constituye el modo de vivir y actuar de la Iglesia, del pueblo de Dios y de la comunión, con la participación de todos los bautizados en el ejercicio del sentido de la fe y de los carismas, dotado por el Espíritu Santo para la misión y el servicio. En última instancia se trata, ha sido y sigue siendo una cuestión de dar sustancia a la eclesiología del Vaticano II, relanzar una recepción creativa y vivir la Iglesia, como dijo el Papa Francisco, como la localización de la Trinidad en la historia, es decir, haciéndose signo tangible e instrumento fiable de la presencia del amor de Dios por todos, para todos, todos en Cristo. Esto es lo que se puede leer en la hoja informativa 2 del informe de la síntesis. La Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, a través del envío del Hijo y el don del Espíritu, nos envuelve en un dinamismo de comunión y misión que nos hace pasar del yo al nosotros y nos pone al servicio del mundo. La sinodalidad traduce en actitudes espirituales y procesos eclesiales la dinámica Trinidad con la que Dios sale al encuentro de la humanidad.
Que esto suceda, todos los bautizados deben comprometerse a ejercer en espíritu de reciprocidad su vocación, su carisma y su ministerio. En esta perspectiva, será necesario realizar la conversación en el Espíritu Santo con todos los ajustes, las integraciones y contextualizaciones que sean apropiadas. Ha sido probada como la metodología que respira el camino de la iglesia sinodal. La etimología latina de la palabra conversación, de cum y versare, es decir, vivir juntos en un lugar, tener en este lugar un hábito de vida, expresa algo más que el simple intercambio de ideas. Expresa el compartir del mundo vital que juntos habitamos, interpretamos y construimos. La conversación en el Espíritu hace de la iglesia un lugar de presencia de Cristo resucitado en medio de su pueblo, donde se hace factible discernir lo que es el Espíritu Santo le sugiere en fidelidad a su misión, con atención a los signos de los tiempos y a los diversos contextos socioculturales. Eso es lo que dijo el teólogo Pierangelo Secheri cuando hablamos de sinodalidad eclesial. La forma es el contenido. El objetivo de un sínodo sobre la sinodalidad, que es una perspectiva puramente teórica, casi podría parecer un enigma difícil de resolver. Se desvaneció, adoptándolo como una experiencia vivida de escucharse uno a otros. Al final del día, dice Secheri, este resultado tan evidente, tan establecido de la naturaleza coloquial de esta iglesia, como lo llamó Pablo VI, nos parece una ganancia inesperada e irreversible. Un punto de inflexión para la iglesia que somos, para la iglesia que vendrá. Entonces, un paso decisivo en muchos sentidos, una forma más evangélica de experimentar, de poner en práctica, de perfeccionar, de ser iglesia. Es posible hoy un camino más evangélico, porque es tan antiguo como que el que fue desde el principio, para anunciar y testimoniar el evangelio como iglesia. El viaje no ha hecho más que empezar. La paciencia y la perseverancia deben ir de la mano con la sabiduría y la prudencia, pero también el ímpetu y el coraje del riesgo. Me gustaría mencionar solo 3 aspectos que, en mi opinión, requieren atención y que pueden ser útiles para tener en cuenta a medida que avanzamos en el viaje de este año hacia el segundo periodo de sesiones. Primero, en primer lugar, cada vez es mejor centrarse en el objeto específico del sínodo y en la experiencia que estamos teniendo de iglesia sinodal, es decir, activar la dinámica sinodal, coloquial, participativa propia del ser iglesia, del que irradia la belleza del anuncio del Evangelio para la misión en un mundo como el nuestro, desgarrado y atormentado. Este hecho, este enfoque, esta experiencia, vivirla, practicarla, es esencial para no perderse una miriada de temas candentes, pero para discernirlos será necesario enfrentarlos en el momento adecuado y también de la manera correcta. Por eso es necesario tener presente, al vivir este camino sinodal, la jerarquía de verdades en la que se funda la naturaleza y la misión de la Iglesia, discerniendo lo que es esencial y lo que es secundario, lo que debe permanecer, lo que puede y debe cambiar. Y por otro lado, hay que tener en cuenta la jerarquía de prioridades que hay que tener en perspectiva. ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué es lo más urgente para ser fiel al Evangelio de Jesús? Siempre implementando una sana descentralización con la valorización de experiencias positivas a nivel local, siempre vividas en un espíritu de comunión, en el espíritu y la lógica del intercambio de dones. Segundo, es necesario precisar cuidadosamente y poner en práctica de manera competente el procedimiento de la asamblea sinodal y, en general, de los procesos sinodales tal como los vivimos a nivel de las iglesias locales.
Ciertamente, la Asamblea Sinodal de Roma ha dado un salto cualitativo con respecto a las anteriores. Todos los que han participado en sínodos anteriores lo han notado, pero hay que calibrarlo más, afinarlo, porque no siempre ha estado a la altura de la inspiración de la que partió. Y tercero, por último, hay que tener en cuenta lo que creo que es una conciencia subdesarrollada de la importancia trascendental del cambio cultural, social y geopolítico que se está produciendo. Basta pensar en la fragmentaria Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo hoy, la crisis ecológica, los movimientos migratorios, etc. Es necesario tomar conciencia de todo esto y darse cuenta de la firmeza del anuncio del Evangelio, del testimonio y de la encarnación del Evangelio para responder a ella según el plan de amor de Dios. El Evangelio no solo debe ser anunciado y testimoniado, sino también encarnado, no solo en la vida de comunión efectiva, vivida en el seno de la comunidad cristiana, sino a través de su presencia efectiva e incisiva de luz, levadura, sal en el alma de la sociedad y de la historia, según la vocación del pueblo de Dios, en su primera y ante todo forma laical. Y aquí el rostro de una iglesia sinodal en salida, en la que será primordial centrarse en el dinamismo que articula la autoridad y la participación, la corresponsabilidad, la valorización de las diferentes competencias, la distinción de los ámbitos de ejercicio de la autoridad de la Iglesia con la valorización de la competencia específica de los laicos. Presencia de mujeres en las misiones. Por último, es necesario un salto profético y concreto que hable claramente de la novedad del Evangelio. Y luego, adaptar los organismos y las estructuras de participación a nivel de la iglesia local, de las conferencias episcopales, de las asambleas episcopales continentales, del sínodo mismo, de los obispos, con un papel específico del ministerio petrino. En todo esto está claro que será esencial, después de la celebración del sínodo de la segunda sesión, centrarse de manera concreta y consecuente en la centralidad estratégica de la formación. Muchos lo han señalado en el curso de los trabajos del sínodo. La formación de todos en la unidad del único seguimiento de Cristo y de cada uno en la especificidad de las diversas vocaciones, promoviendo la contribución compartida y activa de todas y todos a este proceso para todos. Para usar una imagen, y concluyo, el barco que con el Vaticano II desplegó sus velas, viento del Espíritu, ahora, con una sacudida saludable, se salió un tanto de la vía y puede hacerse a la mar. El tiempo se ha acortado. La amenaza a la familia humana es ciertamente grande, pero Jesús nos estimula. Un saludo muy cordial a todos.